Hola, hola, hola. Hola. Muy buenas noches, estimados docentes. Reciban mi cordial saludo, reiniciando esta videoconferencia que tuvo un problema de corte. Vamos a iniciar otra vez la grabación de la videoconferencia para los que nos van a seguir en la versión grabada. Esta videoconferencia para la cual les he convocado tiene por finalidad dar alcances y asistir en el desarrollo de las actividades del aula virtual, del módulo 3 específicamente. Entonces, es para mi persona y para ustedes una preocupación en tener que desarrollar lo antes posible estas actividades. Es por eso que se programa este tipo de videoconferencias con la finalidad pues, de dar alcances y ustedes puedan desarrollarlo en el menor tiempo posible. Para ello les voy a pedir que tengan a bien activar su aula virtual, su espacio en el aula virtual. Luego ingresen aquí donde dice Programa de Formación en Servicio Secundaria y les va a mostrar lo siguiente. Les muestra un espacio similar a este, ustedes ingresan a su opción correspondiente. En mi caso, yo voy a ingresar aquí. Una vez que estamos allí, les va a aparecer el entorno similar al que ustedes están viendo en este momento. Es el entorno del aula virtual, donde están toda la información de todos los módulos ya desarrollados y los que estamos desarrollando. Muy bien, para indicarles que los módulos que están en azul es porque tienen todavía la oportunidad de desarrollarlo. En este caso vamos a ingresar al módulo 3. En la parte derecha ustedes observan el panel con los datos suyos, además la imagen de su fotografía, si es que la han configurado, también ven la barra de progreso y en la parte inferior de la barra de progreso hay unas opciones donde ustedes van a tener que ya ir conociéndolas. Por ejemplo, esta de acá, mi portafolio, que el próximo sábado estaré explicando su implementación, porque luego de que se concluye el desarrollo del módulo 3 y del módulo 4, ustedes van a organizar allí su información de los productos ya retroalimentados, mejorados. Muy bien, entonces regresamos. Botón módulo 3, un clic, nos muestra el módulo 3 en su plenitud, denominado Enseñar y Evaluar Formativamente. Ese es el título del módulo 3. No sin antes hacer recordar que hace 6 días desarrollé la unidad 1 de este módulo. Por supuesto, fue una videoconferencia que se grabó pero no se ha publicado. Sin embargo, hoy voy a volver a hacer un repaso sobre esto y luego me centraré en el desarrollo de la unidad 2. Muy bien, entonces ya estamos dentro del módulo 3, denominado Enseñar y Evaluar Formativamente. Esto es lo que en el presente año estamos a través del programa implementándonos, ¿no? Cómo enseñar y cómo evaluar de manera formativa. Entonces, la información que nos muestra es la siguiente. Tenemos el sílabus,
que hay que darle un clic, leerlo, conocer su contenido y también sugiero lo descarguen. Se muestra en una ventana emergente, la que lo debes maximizar para su lectura, ¿no? Acercándola. Después de revisar, te sugiero descargues. Aquí en este botón de una flecha hacia abajo, un clic, se va a mostrar un cuadro de diálogo para guardar. En este cuadro de diálogo para guardar, buscas donde tú ya estás almacenando la información de los contenidos de los módulos. Entonces, en este caso, el módulo 3, ya he creado una carpeta y allí, como puedes darte cuenta, el nombre del archivo es módulo 3 sílabos, pero yo ya lo he descargado previamente. Entonces, en este caso, voy a hacer cancelar, pero ustedes harían guardar. Muy bien. Se descarga entonces el sílabus. Ya lo tienes. Del mismo modo, el módulo 3, al igual que los módulos anteriores, tiene una versión descargable. ¿Qué implica eso? Que tú puedes descargar la totalidad del material contenido en el módulo. En este caso, damos un clic ahí y observa, aparece una ventana emergente nuevamente y maximizas y acercas el contenido del módulo 3. Son 22 páginas, ¿ya? Entonces, con esas 22 páginas tienes ahí todo el material para que puedas leer y luego ir al aula virtual y responder. Ok, entonces ya estamos en este material del módulo 3 para apropiarnos de él. Te sugiero, al igual que el anterior, hacer la descarga. Le das un clic allí, buscamos la carpeta, módulo 3 y descargable módulo 3. También este ya lo he descargado previamente, sin embargo, por una cuestión simplemente de ejemplo, ¿no? Se haría haciendo clic en guardar. Lo ves, aquí está, previamente descargado. Clic en guardar, se descarga y ya lo tienes almacenado en una carpeta. Muy bien. Luego ya viene el botón de la unidad 1, ¿no? Pero antes de ir al botón de la unidad 1, vamos a leer la presentación del módulo. Evaluar, enseñar y evaluar formativamente. Nos indica que con este módulo se busca fortalecer la comprensión del enfoque formativo. Ese es el enfoque que nuestro currículum está proponiendo, el enfoque formativo de la evaluación y la retroalimentación en el aprendizaje y la enseñanza como procesos permanentes. De esta manera podrás explicar la pertinencia de la evaluación formativa y la retroalimentación en el marco del enfoque por competencias propuesto en el currículum. Asimismo, te ayudará a comprender las diferencias individuales y los contextos culturales de los estudiantes a fin de diseñar una secuencia de actividades o tareas que generen aprendizajes y desempeños complejos con el pensamiento crítico. ¿Cómo el pensamiento crítico? Al culminar el módulo, diseñarás una situación, experiencia o tarea de aprendizaje articulada que evidencie el desarrollo de una competencia que exija a los estudiantes una actuación compleja. Este módulo te permitirá reflexionar sobre la evaluación formativa, la retroalimentación, la metacognición y las experiencias o tareas de aprendizaje para desarrollar una competencia en el nivel secundario, mediante una secuencia de actividades colaborativas que permiten intercambiar experiencias, conocimiento y puntos de vista. Muy bien, entonces, la información que vamos a adquirir como aprendizaje para nuestro trabajo pedagógico es muy importante. Y estas están distribuidas en las unidades 1 y 2. Enseñar y evaluar formativamente el nombre del módulo, y ahora viene la unidad 1. La unidad 1
de título Evaluación Formativa y Retroalimentación es una información que va dentro de la propuesta del enfoque formativo de la evaluación, y también allí incluido está la retroalimentación dentro de lo que es esa propuesta de el currículo nacional, que es una propuesta de desarrollo de competencias en los estudiantes. Entonces, vamos a conocer ahora la unidad 1, evaluación formativa y retroalimentación. Para eso, la unidad 1 nos tiene, al igual que las otras unidades, un botón iniciar para conocer el contenido de este módulo, de esta unidad, perdón. Para eso también voy a acercar acá, voy a acercar el micrófono para que se escuche, ¿ya? Bienvenido, bienvenida a la unidad 1 del módulo 3, evaluación formativa y retroalimentación. En esta unidad presentamos el enfoque formativo de la evaluación y la retroalimentación en el marco del enfoque por competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, que nos ayudará a fortalecer nuestro desempeño docente. Recuerda que debes realizar las actividades propuestas en los botones ubicados en la sección Actividades. Empecemos. Bien, entonces en esta unidad presentamos el enfoque formativo de la evaluación y la retroalimentación en el marco del enfoque por competencias del currículo. Bien, lo que contiene tú lo puedes ir revisando de esta manera, dando clic en estos botoncitos y nos muestra qué es lo que debemos desarrollar. Nos lo va dando a paso, o si no, al pie hay unos botones donde uno puede dar clic, son los botones de las actividades, ¿no? Julio, la evaluación no termina con la calificación. Es importante que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y qué no ha logrado todavía. Por ello, debemos tener en cuenta aspectos relacionados con la evaluación formativa y la retroalimentación. Muy bien, ya escuchamos entonces, nos va dando paso a paso la explicación de qué es lo que debemos desarrollar. En este caso nos muestra la interacción entre Rocío y Julio, los docentes. Julio le hace saber a Rocío que está preocupado por los resultados de sus estudiantes. Algunos le dice que están desarrollando las competencias según lo esperado y otros no. ¿Qué debo hacer? Le pregunta a Rocío. ¿Los evalúo otra vez? Y Rocío le responde, la evaluación no termina con la calificación. Es importante que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y qué es lo que no ha logrado todavía. Por ello debemos tener en cuenta aspectos relacionados con la evaluación formativa y la retroalimentación. Entonces, así podemos continuar con la explicación paso a paso, pero para avanzar, entremos al desarrollo de las actividades. Las 4 actividades de esta unidad identifica, analiza y comprende, evalúate y reflexiona. Al pie de estas actividades están la caja de herramientas, que tiene un buen contenido textual y de videos, ¿no? Lecturas complementarias sobre evaluación formativa y retroalimentación, metacognición también incluida allí, y videos complementarios sobre evaluación formativa, sobre retroalimentación y metacognición. Bien, entonces retornamos. Eso ustedes en la tranquilidad de su hogar deben ir
dándole una revisión. Muy bien. Entonces, actividad identifica. Como ustedes ya conocen, esta actividad nos propone un caso. Luego de ese caso, dos preguntas. ¿Ya? Leemos el caso y luego respondemos. A ver. Dice Rosa, profesora de cuarto B de la institución educativa José Carlos Mariátegui de Satipo, pone todo su esfuerzo en que sus estudiantes desarrollen competencias. Para ello les da ejemplos de aplicación y explicación y explica los procedimientos varias veces, pero no ha conseguido los aprendizajes esperados. Se caracteriza por su paciencia y su trato amable con los estudiantes. Promueve la participación, el diálogo y la discusión en un ambiente de respeto y tolerancia. Tiene por costumbre dar retroalimentación a sus estudiantes y con frecuencia les hace preguntas para asegurarse de que están comprendiendo lo que están haciendo. Por ejemplo, pregunta, ¿qué quieres lograr? ¿Consideras que lo lograrás? Sin embargo, los estudiantes no tienen claridad sobre los criterios de evaluación que Rosa tiene en cuenta para evaluar los productos que le entregan. En una ocasión, la profesora dejó una tarea para que sus alumnos la hicieran en casa. Al día siguiente, al revisarla en clase, les hizo observaciones escritas y orales sobre los errores encontrados para revertir los resultados. Si bien ella les deja las tareas para que refuercen lo aprendido, ellos casi nunca cumplen con la consigna, a pesar de que Rosa en muchas ocasiones les da la respuesta correcta o les indica el procedimiento que deben seguir para encontrar la respuesta adecuada. Y nos dice, luego de revisar el caso, responde las siguientes preguntas en el botón Intente resolver el cuestionario que se encuentra en la parte inferior. Muy bien. Primera pregunta dice, respecto al caso planteado, ¿por qué los estudiantes no logran adquirir aprendizajes esperados? Y la segunda pregunta dice, según tu práctica pedagógica, ¿qué implica aplicar la evaluación formativa? Describe dos ejemplos. Muy bien. Entonces, veamos. Vamos a revisar un cuestionario ya respondido, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Estimados participantes, quiero que observen la primera pregunta. La primera pregunta dice así, respecto al caso planteado, ¿por qué los estudiantes no logran adquirir los aprendizajes esperados? Ya leímos el caso, vamos a las alternativas. Alternativa A, porque Rosa se preocupa por sus estudiantes, genera un clima afectivo y cordial entre todos. Pero la pregunta es, ¿por qué los estudiantes no logran adquirir los aprendizajes esperados? Esa es la pregunta. Vamos con la alternativa B. Porque Rosa da ejemplos y explica procedimientos, pero no verifica en clase si sus estudiantes son capaces de realizarlo. Alternativa C. Porque los estudiantes tienen actividades que les permitirían fortalecer sus aprendizajes, pero no cuentan con una guía o apoyo que les expliquen sus errores o aciertos. Alternativa D. Porque Rosa les brinda las respuestas correctas y los procedimientos para resolver los problemas, pero no se evidencia que ha evaluado con sus estudiantes. Cómo sus estudiantes desarrollan las competencias. Muy bien. Ahora, regresemos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Respecto al caso planteado, ¿por qué los estudiantes no logran adquirir los aprendizajes esperados? Y nos dice, marca las opciones correctas. Marcar las opciones correctas, ¿qué implica? Implica que hay más de una opción, más de una alternativa. Entonces,
A mi modesto entender, las alternativas correctas son la B, porque Rosa da ejemplos y explica procedimientos, pero no verifica en clase si sus estudiantes son capaces de realizarlo. C, porque los estudiantes tienen actividades que les permitirían fortalecer sus aprendizajes, pero no cuentan con una guía o apoyo que les explique sus errores o aciertos. Y D, porque Rosa les brinda las respuestas correctas y los procedimientos para resolver los problemas, pero no se evidencia que ha evaluado cómo sus estudiantes desarrollan competencias. Entonces, y la segunda pregunta dice así: según tu práctica pedagógica, ¿qué implica la evaluación formativa? Esta es ya una respuesta reflexiva a partir de tu práctica pedagógica y tu conocimiento previo. En mi caso, esta es mi respuesta, ¿no? La voy a compartir por una cuestión simplemente que ustedes vean, pueden mejorarla, pueden bien no estar de acuerdo, pero es una respuesta mía, porque es una pregunta abierta y por lo tanto la respuesta también es abierta, ¿no? En ese sentido. O sea, no hay una camisa de fuerza para indicar si realmente mi respuesta tiene un valor de verdad o falsedad, sino más bien es una respuesta que busca indagar en lo que conoces en cuanto al manejo de tu práctica pedagógica, ¿no? Y de tu conocimiento previo. Bien, esta es la respuesta que he dado y se implica el desarrollo de la competencia y la movilización de las capacidades, según el estándar de los aprendizajes, que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, que el docente retroalimente y fomente el proceso metacognitivo, que elabore las instrucciones claras de la tarea que van a desarrollar esos estudiantes, dando a conocer los criterios de evaluación. Ese es a mi modesto entender, la respuesta que daría a qué implica aplicar la evaluación formativa. Muy bien. Entonces, eso es lo que he respondido y al final he obtenido mis 2 calificaciones correctas. Bien, actividad identifica desarrollada. Vamos ahora a continuar. Muy bien, continuamos entonces. Actividad analiza y comprende. Vamos allí. Mientras carga, por acá suena el WhatsApp. Muy bien. Observamos que hay en WhatsApp. Están que nos llaman y nos llaman. Un ratito, por favor. Bueno, continuamos. No hay mayores novedades. Avanzamos. Actividad analiza y comprende. Ya está cargado aquí, ¿no? Bien. Entonces, esta es la segunda actividad de esta unidad. Unidad 1, evaluación formativa y retroalimentación. Es una actividad donde el aula virtual nos propone información sobre la temática de la unidad. En este caso, la unidad se denomina evaluación formativa, retroalimentación, pero además también hay información sobre el proceso metacognitivo, ¿no? Entonces, desplegamos la información de evaluación formativa y nos muestra la información que contiene el currículum. En el capítulo 7 del Currículo Nacional de Educación Básica tenemos orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula.
Entonces, le damos clic a la lectura, nos muestra la información que nuevamente se sugiere. Son 4 páginas, se sugiere leerlo, revisarlo y luego descargarlo. Así como lo voy a hacer en este momento, ¿no? Muy bien. Módulo 3. Y creo mi carpeta. Unidad 1, porque todo corresponde a la unidad 1. Y dentro de esta carpeta unidad 1, debo de dentro de esta carpeta unidad 1, debo de tener la información que voy a descargar. Ahí está, miren, lectura 1, orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. Entonces, lo volvemos a hacer. Ya está. Módulo 3, unidad 1. Ahí está. Lectura, orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. En mi caso, yo ya lo he descargado previamente. Ustedes le dan clic en guardar. Muy bien. Son 4 páginas. Nos habla sobre la evaluación formativa, sobre el enfoque formativo de la evaluación, los enfoques que lo sustentan, para que se evalúa. Muy bien. Entonces, esa información está contenida allí. Luego viene la visualización de un video sobre evaluación formativa. ¿Ya? Es interesante este video, así que les invito a observar. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa, escribe diversos tipos de texto en lengua materna, y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversas clases sobre temas cotidianos que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor del tema, utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudar? Crear
situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar y diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos, que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos. Sabía que había una inquietud por jugar sin ser escribidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también escribir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros, crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. También se debe construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. Criterios referidos a las capacidades de las competencias, que nos deben servir para evaluar cómo el estudiante pone en juego sus capacidades al dar respuesta a la situación que se le ha planteado. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que si quiero evaluar la competencia de mis estudiantes para escribir distintos tipos de texto, no podría usar los mismos criterios que emplearía para evaluar su competencia para resolver problemas de gestión de datos, ni la de convivir y participar democráticamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterio. ¿Los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados? Así es, se debe comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios. Hay que informarles desde el principio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que se espera que logren y en base a qué criterios se les evaluará. Hay que explicarles de forma sencilla, adecuada a su edad, usando ejemplos si es necesario. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Además, es importante valorar el desempeño actual de cada estudiante analizando las evidencias recogidas. Uno tiene que describir, por ejemplo, qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son los aciertos y los errores cometidos, cuáles podrían ser las causas. 4 de mis estudiantes, por ejemplo, ya saben trabajar con distintas fuentes de información y utilizan un vocabulario bastante variado, algo que corresponde al estándar de nivel 5 de la competencia de producción de textos escritos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estos chicos son hábiles, pues. Hay quienes tienen más aptitudes para las letras. Además, averigüé que en sus casas sus padres leen mucho, tienen bibliotecas. ¿Qué debo hacer yo? Darles oportunidades para que sigan avanzando, no aburrirlos haciendo lo mismo que ya saben. Pero fíjense que la evaluación me permitió detectar a 3 estudiantes que pueden relacionar ideas vinculadas a un tema, pero no en párrafos, y que saben escribir textos con oraciones, pero aún no textos de diverso tipo. Ellos están en ese aspecto en el nivel 3 de la misma competencia. Ahora sé que a ellos debo apoyarlos de manera especial. Yo también les doy la oportunidad de autoevaluarse en base a los mismos criterios que yo utilizo. Pueden evaluarse entre ellos, incluso intercambian sus apreciaciones. Todo eso es muy útil y los motiva. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Además, debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Retroalimentar. La palabra puede sonar raro, pero consiste en ayudar al estudiante a darse cuenta de las dificultades o avances que he detectado en sus trabajos, indicándole claramente qué espero que llegue a hacer. Esto le ayuda a comparar lo que hizo con lo que debió hacer. No les regalo elogios ni me dedico a criticar. Les explico siempre qué hicieron, cómo lo hicieron, con algunas descripciones. A veces me ayuda a pensar en preguntas como estas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? ¿Y nunca te hacen perder la paciencia, Samuel? A veces uno se impacienta, es verdad, pero me esfuerzo por ser siempre amable y respetuoso, por ser oportuno y bastante preciso, cuando les señalo un acierto, cuando los oriento para que identifiquen un error o cuando les hago una recomendación. Esto toma su tiempo y hay que saber esperar, darles confianza, no dejarnos llevar por el apuro. Muy bien, ya
observamos el video. Es un video bastante ilustrativo, muy completo en la explicación respecto a lo que es enseñar y evaluar formativamente. Luego de ello también nos da información mucho más detallada respecto a lo que es la unidad, ¿no? La unidad de evaluación formativa y retroalimentación eh, es una unidad donde nosotros ya no solamente conocemos la parte teórica de la evaluación formativa, sino que nos indica a través de este video el ejemplo de el desarrollo de una competencia, sus capacidades y cómo se va dando todo el proceso hasta llegar a la retroalimentación. Entonces, el video es muy completo en cuanto a la información. Habría que verlo más de una vez para tener la información más clara. Luego de este video tienes las lecturas 2, le das un clic, todas las lecturas las vas descargando, las lees, las descargas. También tienes una imagen de lo que es la evaluación formativa, se carga, se amplía, ahí puedes verlo. Y para descargar haces lo siguiente, ¿no? Como no muestra el botón para descarga, haces esto. Un clic, se ve la imagen y ante clic, guardar imagen como, y en la misma carpeta donde estás guardando, módulo 3, en este caso unidad 1, allí descargas. ¿Correcto? Muy bien. Así sigues avanzando. Ahora lo propio haces con el contenido de retroalimentación, la lectura 3, una imagen, igual, lectura 3, el círculo virtuoso de la retroalimentación por Rebeca Kovic, ahí está, lo descargas. También tenemos la imagen, damos un clic y nuevamente un anteclic para la imagen como y lo descargamos. Bien. Y así también con el contenido de la ficha metacognición. Ya está expandido. Nos trae las ideas fuerza. Luego de que nos trae las ideas fuerza, ¿no? Nosotros vamos a contrastar estas ideas fuerza con lo que hemos venido estudiando, leyendo, y ya estamos listos para avanzar a una siguiente actividad. Cerramos esto. Entonces ya tenemos dos actividades desarrolladas. La tercera, evalúate, es una evaluación prácticamente de la unidad, de lo que se ha desarrollado en la unidad, y vamos a compartir con ustedes pues el desarrollo de esta evaluación. Interesante las formas como están planteadas aquí. Ahí está, pueden observarlo. ¿No? Vamos a darle una vista. Se ha logrado el 100% de la calificación, son 5 preguntas. Voy a compartir con ustedes para que puedan tener claro el panorama. Muy bien. Entonces, nos expone el caso del docente Enrique, ¿no? De la institución educativa Francisco Bolognesi de Huaraz. Él evalúa a sus alumnos de la siguiente manera, dice, coloca una V,
si la respuesta es correcta y una X si la respuesta es incorrecta. Además, premia con puntos extras y entrega caritas felices si los estudiantes repiten exactamente lo que dicen. También descuenta puntos cuando encuentra información correcta en los trabajos que deja. Luego de revisar lecturas sobre evaluación formativa, reflexiona y se da cuenta del tipo de evaluación que empleaba. De acuerdo al caso planteado, ¿qué tipo de evaluación aplica Enrique? Marca la opción correcta. Tenemos la opción evaluación metacognitiva, evaluación conductista, evaluación formativa, evaluación diagnóstica. Mi modesto entender es evaluación conductista. Pasamos a la pregunta 2. En el foro se trató el tema de la evaluación formativa. Juana Soto selecciona un grupo de comentarios de sus colegas para determinar cuál se acercó más a la definición que ofrece el currículo. Así advierte que uno de los comentarios no se acerca a la definición. Señala el concepto que no corresponde a evaluación formativa según el CNE. Entonces, de las alternativas, una se va a descartar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es leer. La evaluación formativa es un proceso integral, continuo y de permanente comunicación y reflexión sobre el resultado de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sería eso? No. B. La evaluación formativa es permanente porque el docente va realizando evaluaciones cotidianas que luego se promedian para generar la evaluación sumativa. Como acá la pregunta dice, señala el concepto que no corresponda a la evaluación formativa según la instrucción de la pregunta dice eso. Entonces, la B no correspondería. ¿Qué dice la C? La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información. Eso sí corresponde a evaluación formativa. Y la evaluación formativa tiene como referencia los niveles de desarrollo de las competencias expresadas en los estándares. Eso sí corresponde a evaluación formativa. Entonces la que no corresponde sería la letra B. A mi modesto entiendo. Letra C. Martín, profesor de la institución educativa Alfonso Ugarte de Puno, ha pedido a sugerencia a algunos colegas sobre qué acciones implementar para aplicar la evaluación formativa en un ensayo presentado por sus estudiantes sobre la contaminación ambiental del lago Titicaca. A continuación se presentan las sugerencias de 3 docentes. Pide a los estudiantes que presenten semanalmente un avance del ensayo. Corrigen los errores y encuentren les indicas de manera precisa qué deben mejorar. Para tener una calificación al final, les asignas un puntaje a cada avance presentado. Eso le dice el colega Marcos. Pero ¿qué le dice Mercedes? Les dice, coméntales lo importante que es para su vida profesional escribir ensayos. Luego explícales detalladamente cuáles son los tipos de ensayos, sus partes y los aspectos que se calificarán al final de la unidad didáctica. Eso le dice Mercedes. Y Carlos le dice, en equipos de trabajo, pídeles analizar las primeras versiones de sus ensayos. Luego, en esos mismos equipos, pregúntales qué aspectos creen que deben mejorar y qué aspectos ya se han logrado. Oriéntalos en los aspectos que tus estudiantes te soliciten. Eso le dijo Carlos. ¿Qué docente ofrece una sugerencia más alineada con el enfoque formativo de la evaluación? Pues a mi entender, Carlos. 4. En el Colegio Santa Rosa de Puerto Maldonado, una profesora de tercero de grado de secundaria ha preguntado, ¿cuál es la montaña más alta del Perú? Y un alumno respondió que era el Alpamayo. De acuerdo al enfoque formativo de la evaluación, ¿qué acciones debe seguir tu profesora para aprovechar este error desde el punto de vista pedagógico y de una manera pertinente? Marca la respuesta correcta. Alternativa A dice, entregarle una lámina con imágenes de 5 montañas más altas de Perú. B. Pedirle que busque en su celular un texto a la altura del Alpamayo, Huascaray y el Misti. C. Preguntarle dónde ha leído o escuchado esa información y de qué manera podría verificar su afirmación. Con la estrategia que el estudiante sugiere, se le pide que elabore una representación de 3 montañas más altas del Perú. Y la D dice, corregir inmediatamente indicando que la montaña más alta
del perfil es el Huáscarán. Entonces, para mí la respuesta es la C, ¿no? Y pasamos a la número 5. Después de ver los resultados en las distintas áreas, la tutora de segundo grado de secundaria generó un espacio de conversación con sus estudiantes para reconocer por qué les permite obtener buenos resultados en algunas áreas y lo que deben progresar en otras. Los estudiantes comparten sus experiencias e identifican las estrategias que les están ayudando a lograr los aprendizajes esperados. Reconociendo las estrategias que les traen buenos resultados, reflexionan con apoyo de la tutora sobre las acciones que seguirán para utilizar esas estrategias en las áreas donde tienen dificultades. La pregunta es, ¿qué aspectos del caso te indican que los estudiantes están desarrollando la metacognición? Porque habla de que los estudiantes desarrollan estrategias, ¿no?, de aprendizaje, pero ¿cuáles son las mejores estrategias que les están ayudando a lograr esos aprendizajes? Y les pide que lo identifiquen. En este caso, la alternativa A dice, la tutora conoce el enfoque de la evaluación formativa y por eso permite que los estudiantes se equivoquen e identifiquen sus errores. Así poco a poco irán progresando sus competencias. La tutora, al escuchar sus experiencias, está dando el primer paso para dar la retroalimentación a las estrategias de aprendizaje de sus estudiantes. De este modo puede ser la líder pedagógica que requieren los estudiantes. Pero la alternativa C dice, los estudiantes desarrollan la metacognición cuando identifican qué estrategias les están ayudando a lograr los aprendizajes. Y en base a ello, escogen las estrategias más pertinentes. La alternativa D dice, los estudiantes conversan con la tutora para reconocer qué les está permitiendo obtener buenos resultados. En algunas ideas, esta actividad permite que la docente tenga en cuenta las estrategias que utilizan los estudiantes. Muy bien. Entonces, a mi entender, la respuesta es C. Muy bien. Entonces, la alternativa C sería, para mí, la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, luego de ello, ustedes lo que tienen que hacer es verificar que en la zona de navegación todos los cuadritos estén en verde. Luego envían todo y terminan por 2 veces hasta que aparece así, le dan clic al botón finalizar revisión. Muy bien, ya tendrían 3 actividades de la unidad 1 y vamos a la actividad reflexiona. La actividad reflexiona, al igual que la unidad 1, tiene que ver mucho con el desarrollo, de un producto. ¿Qué nos dice el reflexiona de la unidad 1? Veamos, ¿no? De acuerdo al CENEP, o sea, el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿de qué manera la evaluación formativa contribuye al desarrollo de las competencias en tus estudiantes? Describe un ejemplo de tu práctica pedagógica. Muy bien. El nivel suficiente describe mediante un ejemplo de su práctica docente cómo la evaluación formativa le permite ayudar a sus estudiantes en el desarrollo de las competencias. Ese es el nivel suficiente. Y este es el criterio, establecimiento de relaciones. Muy bien. Tienes al pie 2 botones. Primer envío, segundo envío. Y ahora no lo cierro. Minimizo todo y me voy a Word. En Word debo de crear el producto para hacer mi primer envío. Bien, ahí está. He copiado la rúbrica, la consigna y estoy respondiendo allí. Cito el ejemplo, cito un caso, cito un ejemplo. Al inicio de año lo he redactado y
ya lo tengo ahí. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer. Ahí respondes de manera reflexiva tu pregunta y también describes tu ejemplo. Una vez que lo tienes listo, grábalo con los apellidos tuyos, luego reflexión, si es la reflexión 1, o sea, primer envío, o reflexión 2, segundo envío. La unidad 1 de módulo 3 y ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es aquí. Un momento. Veamos. Sí, se está viendo. En el botón primer envío, cargar, subir este archivo. ¿Dónde? Aquí hay un botón, agregar entrega, ahí se da el clic y se adjunta el archivo que está aquí. El que acabamos de guardar y que corresponde, ¿no?, a este primer envío. Luego el docente retroalimenta y hace el segundo envío. Entonces, hasta aquí ya se está terminando, se está concluyendo lo que es el desarrollo de las actividades de la unidad 1. Tú hasta ahí has ganado un buen porcentaje, son 4 actividades desarrolladas. Aproximadamente son 12 puntos que has ganado. 10 a 12 puntos. Muy bien, cerramos. Y ya está listo prácticamente para iniciar la unidad 2. Pero la unidad 2 lo vamos a desarrollar mañana. Mañana vamos a estar desarrollando la unidad 2 para que ustedes puedan, con este video que voy a publicar en un momento, puedan desarrollar la unidad 1. Muy bien, entonces les agradezco por haber o por visualizar la versión grabada de esta videoconferencia. Mil disculpas por ahí por los pestañeos. La verdad que son días de mucho trabajo, tanto por parte de la institución formadora, la Universidad Nacional de Trujillo, quienes prevén junto con nosotros todo el desarrollo de estas actividades, las orientaciones, también los guías que se vienen en esta semana. Entonces nosotros debemos llevarles información precisa y concisa para que ustedes puedan hacer un buen desarrollo de actividades. Mañana estaré desarrollando entonces la unidad 2 y dejarles expedito el camino para la siguiente semana ya podamos concluir tanto el módulo 3 como lo que queda del módulo 4. Que tengan un buen fin de semana, por favor, avancemos, hagamos todo lo posible para culminar antes de diciembre, si es posible, ¿eh? Que tengan una buena noche.